hoy, gracias a Dios. Bienvenida a las que nos visitan en su casa. Bueno, oportuna es la reflexión que trajo el hermano también, porque parece que todo va como de mal en peor. Pero es que si usted lee la Biblia, no puede esperar otra cosa. Si usted es cristiano, menos. Tiene que saber que las cosas van a ir de mal en peor. Y ese es el tema que hemos estado estudiando en estas 3 últimas semanas. Un tema que Jesús, digamos, detalla. Como dijo el hermano Carlos la semana pasada, esta es la respuesta más larga que hay en la Biblia a una pregunta, ¿verdad? Jesús estaba con sus discípulos y le preguntan, o sea, camino hacia el Monte de los Olivos, ve el templo de Jerusalén, y los maravillados, digamos, los discípulos le preguntan, le hacen una pregunta, o sea, Jesús le dice, no va a quedar piedra sobre piedra, todo será derribado. Y ellos le preguntan, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Y qué señales habrá de cuando esto se vaya a ocurrir? ¿Verdad? Y entonces Jesús empieza en todo este capítulo 24 a contestar esa pregunta. Ya tenemos 3 clases contestándola. Bueno, nosotros no, Jesús a los discípulos y a nosotros también. Y es muy pertinente para el día de hoy, porque en la misma pregunta nos las hacemos. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Pues ya están sucediendo. Ya están sucediendo. Y una advertencia, y ya lo vamos a estudiar hoy en detalle, y ya lo hemos también tocado en otras clases, es mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos, habrá falsas noticias, habrá engañadores, ¿verdad? Que quieran torcer la palabra, que quieran darle otro sentido, otra interpretación a lo hecho, a lo que Jesús dice que va a suceder. Entonces, bueno, preparémonos para escuchar malas noticias, pero que nuestro corazón y nuestra alma, nuestro ser esté en paz, porque sabemos que en el cumplimiento de la palabra de Dios hay victoria. Fíjense, toda esta clase que estamos estudiando, que tiene que ver con las señales del fin, con el fin, ¿por qué están en la Biblia? Mi papá, que no fue cristiano, sino hasta los últimos momentos prácticamente de su vida, y siempre nos atacaba a mi mamá y a los hijos, que si fuimos cristianos y íbamos a la iglesia, y él decía, no, es que eso es un terrorismo, el terrorismo cristiano anda amenazando a la gente para que asustaditos vayan a la iglesia a dar los días. Y eso es lo que todo el mundo, o sea, la gente en el mundo cree, ¿verdad? Que los pastores andan allí aterrorizando a la gente, asustándolos para que vayan a la iglesia. Y allá, bueno, los estafan, según. Esa es la mentira. Pero no es así. Esa palabra no está para asustar. Está precisamente para todo lo contrario, para darnos confianza, para darnos esperanza, para aumentar nuestra fe, para saber que todas esas descripciones que están allí, por más horribles que sean, por más atroces que sean, no nos pueden hacer entrar a nosotros en pánico, porque el mensaje central de la Biblia, el mensaje central es que Jesús venció a todo eso. O sea, nosotros, eso es un panorama como esos atletas que saltan las vallas, y la valla está alta, ¿verdad? Y la valla está alta, pero eso no. Al atleta bien entrenado y que o sea, que tiene fe y confianza también en su entrenamiento y en lo que ha hecho, él sabe que él tiene sus ojos puestos en la victoria, en saltar más allá. Y nosotros conocemos al atleta de atleta que saltó la valla más alta y está del otro lado. Entonces nosotros ya tenemos la ventaja de que conocemos el resultado final, ¿verdad? La puntuación final del atleta, que es Rey de Reyes, vencedor frente a toda prueba. Entonces la Biblia nos presenta ese panorama bien feo, bien difícil, para que nosotros sepamos que el que venció es superior a todo eso. Si eso nos asusta, si eso nos aterra, si eso nos parece grande y feo, no, hombre, Jesús venció, pero sobradamente, a todos esos obstáculos. Y esa es la gran victoria y la gran esperanza, que ese es el equipo que nosotros estamos, ¿verdad? Entonces ese es el mensaje, ese es el fin, el propósito de todo este mensaje. Eso en la literatura bíblica, como dicen los teólogos, eso es la literatura apocalíptica, o
El género escatológico se llama. La escatología es, digamos, esa parte de la teología que estudia las señales del fin, el fin último. Y es un poco como filosófico también, porque los griegos también, y en general casi todas las culturas desarrolladas del pasado, casi todas tanto los egipcios, los romanos, todos han tenido una mitología, digamos, escatológica, donde presentan una salida más allá de la muerte. Entonces, digamos, el escatón, la última puerta, el último eslabón, es la muerte para el ser humano. Y uno dice, no, bueno, no hay problema. Todos los problemas se pueden resolver, menos la muerte. Eso lo dicen allá en Venezuela. Seguramente ustedes lo han escuchado. No, hombre, no se preocupe, que no va a poder resolver. Lo único que no se puede resolver es la muerte, ¿verdad? Porque es ya como el último eslabón de la cadena. Y el escatón lo llaman de origen, usando una palabra de origen griego. Pero también en las diferentes culturas siempre ha habido ese pensamiento y han llenado, digamos, con mitología, ¿verdad? La mitología es como la explicación del más allá, el inframundo. Y entonces los egipcios tenían bien desarrollado toda una mitología con el camino y qué había que hacer, y aquí estaban las estaciones, después uno se moría. Y qué había que hacer, y había que rendirle ciertos cultos a ciertas alcabalas que habían en el camino, ¿verdad? Igual los griegos, los romanos, todos tenían su pensamiento, en este caso mitológico, pero en el aspecto bíblico y judío también, los judíos tenían también su propia escatología, su propia explicación o su propia interpretación, digamos, de la palabra sobre los hechos finales. Esto también usando una expresión que dice Carlos, mire, el conocer el futuro le ha apasionado al ser humano, siempre, le llama la atención. El ser humano tiene otitis, le pican los oídos de escuchar. ¿Y qué es lo que quieren escuchar? Cosas que no saben, que el futuro, saber lo que nadie sabe. Eso es lo que le encanta al ser humano, y por eso hay magos, hay adivinos, hay psíquicos, hay los que leen la mano, los que leen el tabaco, los que leen el humo. Todos quieren saber si esa es la mujer que me conviene, si ese es el buen negocio, si este es el camino o no, ¿verdad? Conocer el futuro. Pero, y eso mismo, precisamente no escapó de los apóstoles. Los apóstoles estaban en una situación de confusión. Ya lo hemos estudiado antes, porque cuando Jesús entra a Jerusalén triunfante, montado en un burrito, lo celebran y lo aclaman como un rey, los apóstoles andan súper confundidos porque ellos andan con él, que va a ser rey, y todos andan buscando su posición política y todos andan con eso en la cabeza. Y así concluye toda esa etapa, digamos, de entrada a Jerusalén de Jesús hasta finalmente ya en el aposento alto, y ya saliendo del aposento es cuando él da esta palabra. Y los apóstoles están todavía confundidos, queriendo conocer el futuro. Pero Jesús habla aquí de cosas que no tienen, ni se les pasaba por la mente a los apóstoles. Y muchas veces ni se nos pasa por la mente a nosotros, a los cristianos de hoy en día, pero que son hechos que van a ocurrir. Todo esto se lo estoy diciendo entonces como una introducción para continuar con la clase, que es las señales del fin. Las señales del fin. Y ya hemos estado estudiando en las clases anteriores que habrá una gran tribulación, y algunas Biblias tienen un título puesto que habla sobre este texto de Mateo 24 como la gran tribulación, porque se describen unos cataclismos y una serie de hechos, como dice la Biblia, como nunca antes habían ocurrido, ¿verdad? Porque guerras, hambre, dificultades, terremotos, todo eso siempre ha habido, pero la Biblia es clara que dice que en este momento será mayor que todos los anteriores, ¿verdad? Por eso tribulación hay, pero esta es la gran tribulación. Así entramos al primer versículo del día de hoy.
Vamos a entrar en la primera lámina del día de hoy, en Mateo 24. Vamos a estudiar hoy de los versículos del 23 al 31. Fíjense, ese tiene un paralelo en Apocalipsis 6, del versículo 12 al versículo 17. Casi lo que Mateo dice aquí en estos versículos del 23 al 31 está cortar y pegar, así como textualmente en la visión que tiene Juan en la isla de Patmos, y está allí en Apocalipsis 6, de los versículos del 12 al 17. Pero también fueron profetizados, al menos por Isaías, por Ezequiel, por Joel, miles de años antes. Entonces, en los textos del Antiguo Testamento está el profeta viendo el futuro, las cosas que van a ocurrir. En el Apocalipsis está Juan como viendo hacia atrás las cosas que ocurrieron o están ocurriendo. Y él dice, y vi algo, o sea, ya sucedió, él lo está viendo porque ya pasó. En cambio, los profetas están. Entonces, fíjense que es un mismo hecho, pero visto desde dos perspectivas diferentes. Uno viéndolo hacia el futuro y otro viéndolo hacia el presente, y un presente y un futuro y un pasado allí, inmediato, de un mismo hecho. Ya lo vamos a ver correlacionado con algunos textos para comparar. Porque la palabra de Dios, y en especial el mensaje central de la palabra, no lo dice la Biblia una sola vez, lo dice varias veces, y lo dice en diferentes etapas, a diferentes grupos, a diferentes oyentes, para confirmar una verdad bíblica, una verdad central. Y este es un texto y una verdad central en la Biblia también. Las cosas que vemos y el mundo como está, pasará. Todo pasará, menos mi palabra, dice la palabra. Y nosotros tenemos que saber, por eso cuando vimos de noticias malas y todo eso, que todas esas cosas tienen que ocurrir bíblicamente. Ahora, fíjense otra cosa que Carlos nos explicó, así como un esquema de más o menos la secuencia de los hechos, porque hay un hecho específico que es el rapto de la iglesia, que realmente no es no es el eje central de la palabra de Dios. No lo es. No lo quiero decepcionar con decir esto, pero no lo es. Y prácticamente nada más lo menciona Pablo. Eso del rapto de la iglesia, eso es algo como un extra a las finales de los tiempos, como un cierto premio, digamos, a la iglesia, que es un fenómeno nuevo, es un grupo pequeño. La salvación, los millares de millares que se describen en el Apocalipsis, no son, digamos, ese grueso no es el de la iglesia. El de la iglesia es como un grupo pequeño, ¿verdad? Esos mimados, ese grupo que siguió a Jesús y donde estamos nosotros y que será tomado. Pero hay otros, miles, millones, un grupo grande, y un grupo grande que incluso va a creer en Jesús en el último tiempo. La gran cosecha no ha sido desde Adán hasta Jesús, ni de Jesús hasta aquí. La gran cosecha va a ser en el tiempo de la gran tribulación. Cuando dice en el Apocalipsis que vio los millares y millares. Todo eso es después del rapto. O sea que todo ese poco de gente, todo ese poco de almas, digamos, esa gran salvación por la misericordia de Dios va a ocurrir en el momento, en esos últimos 7 años de la historia de la humanidad. Entonces, el rapto, fíjense, el rapto es la explicación que da Pablo a un grupo de creyentes en la iglesia primitiva que estaba enfriándose, que estaba como decepcionado. Y tal vez todavía suceda, tal vez nos va a suceder, de que la palabra de Dios ellos no la veían cumplida. Miren,
los primeros cristianos, la iglesia primitiva y en especial la iglesia de Jerusalén, vendieron sus casas, vendieron sus vacas, vendieron sus ovejas, vendieron todas sus cosas, vivían en común, se fueron a unas carpas a vivir porque ellos creyeron que la venida de Jesús y que el cumplimiento de estas palabras iba a ser inminente en una semana, en 2 semanas, en un año, en 2 años, en su vida, pues, que ellos lo iban a ver. Y pasaron los años y se fueron muriendo y vieron que la palabra de Dios no se cumplía como ellos pensaban. Y la iglesia primitiva de ese primer siglo se fue enfriando en cierta manera y fueron saliendo corrientes heréticas contrarias a la palabra que pues están diciendo, no, ya la palabra se cumplió, ya eso se cumplió, ya el rapto ya sucedió y todas estas cosas del final ya sucedieron y estaban confundidos y esa confusión estaba enfriando a muchos. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu, básicamente en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, 1 Corintios capítulo 15, él habla sobre el rapto y habla dando una esperanza a los que ya murieron. Porque entonces, y esos que creyeron, o sea, y los primeros, los testigos presenciales de Jesús y que ya estaban muriendo, ¿qué va a pasar con ellos? Y entonces él explica, no, eso, los muertos en Cristo van a resucitar primero, y explica, digamos, toda esa teología del rapto, para dar una esperanza a esa comunidad que se estaba como enfriando. Pero ese no es un mensaje central, eso fue un mensaje emergente, y básicamente dirigido a una comunidad y a unos oyentes que estaban sufriendo esa desesperanza. A lo mejor hoy en día hay alguno que otro que todavía le esté sufriendo, el ver que la palabra no se está cumpliendo en su vida. Y esa esperanza nos puede reanimar un poco también a nosotros. Pero fíjense, un cristiano verdadero no puede tener su mente centrada en el rapto. O sea, el acto más grande que hizo Jesús fue entregarse a sí mismo por los demás. No fue un acto egoísta. No fue un acto, Jesús se pudo haber bajado de esa cruz, bueno, ni siquiera se hubiese dejado montar. Y bueno, desintegra a todos esos soldados romanos nada más con su poder. Pero Jesús no fue egoísta. Entonces, es egoísta que un cristiano ahorita diga, mi esperanza es el rapto, allá tú ves qué haces. ¿Ves? Es como egoísta. Mire, yo he llegado, esto ya no es bíblico, pero sí, esta es una reflexión personal, pero se la suelto nada más para que ustedes vean. O sea, que el pensamiento de un cristiano no puede ser, yo me salvo y tú ahí resuelve, ¿verdad? Muérete. No, un cristiano, el rapto, si es en nuestra vida, si sucede cuando estemos vivos, gloria a Dios. Si hayamos muerto, igual, gloria a Dios, también resucitaremos. Pero aún si nos quedamos, porque ya vamos a ver que el texto que vamos a leer y que hemos estado estudiando no es para la iglesia que va a ser raptada, no es para la iglesia. Lo que vamos a leer ahorita, ya la iglesia fue raptada, pero en la iglesia va a ser tomado uno y otro se va a quedar. ¿Quién decide quién se queda y quién se va? Solo Dios. ¿Se fue el mejor y se quedó el peor? No lo sabemos. Miren, lo que yo le digo que le voy a soltar, pero que es mi reflexión personal, yo digo, a lo mejor los que se van son los peores, los débiles, los frágiles, porque Dios sabe que la tribulación es bien grande y no la van a aguantar y nos van a engañar y se van a perder. Entonces, no se ponga de primerito en la fila para el rato, porque a lo mejor el que está de primerito es el más débil, es el más frágil, porque sabe que el primer pellizco se iba a retractar. Y Dios en su amor dice, no, me lo llevo primero. Pero bíblicamente dice que se quedarán muchos. Yo le pido a Dios que yo sea, yo aún, no importa que sea débil, pero yo me quiero poner a vivir este rato, pero que no sea esa la fe central de un cristiano. O sea, porque hay más hechos y hay una salvación más grande aún para el que se queda. Y ahí se van a quedar 144,000 santos. O sea, ¿por qué no se lo llevaron en el rapto? Si el rapto es para los santos nada más, entonces, o sea, ¿quién decide la calificación para ser raptado o no? No tenemos nuestra cabeza de eso. Pero esto que vamos a estudiar, ya la iglesia fue raptada.
bien sean muchos, bien sean pocos, bien sean santos o bien sean débiles, esos ya están raptados, ya se fueron a las nubes con Jesús, pero Jesús todavía no ha llegado, porque el resto de los hechos todavía no ha ocurrido. Ok, dicho esto, ahora voy a empezar la clase. Mateo 24, pero para que nos bueno, no está la iglesia y ahora, este es un mensaje, miren, este es un mensaje fundamentalmente también, o pues, en la introducción, porque necesitamos saberlo, un mensaje para Jerusalén, para los judíos. Todas estas señales se van a dar, aunque va a haber tribulación mundial, pero las señales se van a dar y se van a cumplir geográficamente en Jerusalén, físicamente en Jerusalén. O sea, Jerusalén, esto es como un experimento donde se toma una muestra y de la muestra, el resultado de la muestra se hace una extrapolación para el resto. Porque si esto funcionó, funciona allá. Si esto pasó, va a pasar con el resto. Y Jerusalén es ese tubo de ensayo, esa probeta que Dios escogió para que sucedan todas esas cosas y entonces el resto sepa que ya es el fin. Porque las señales van a ser dadas sobre Jerusalén específicamente. Para los residentes de Jerusalén, de Israel, que no creyeron en Jesús y por supuesto que no formaron parte de la iglesia, pero que por la misericordia de Dios y para Dios dar también cumplimiento a su promesa de salvación a los hijos de David y a la casa de David, que dice que habrá salvación eternamente, Él extiende su misericordia para con ellos. Y la extiende, como le digo, es el experimento para los judíos, pero también para el resto de la humanidad que no ha creído. Y que viendo todos estos hechos y esta tribulación, van a tener una segunda oportunidad o una última oportunidad. Ahora sí, entonces, versículo 23. Es la continuación de la clase que quedó la semana pasada. Entonces, si alguno dijere, mirad, allí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. 4, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Fíjense, este es un mensaje que no es nuevo. De hecho, el mismo Mateo ya lo ha repetido en el capítulo 5, en el capítulo 11, ahora en el capítulo 24. Fíjense, y no solo lo repitió en la Biblia, nos lo repitió a nosotros, ya lo estudiamos. Miren, Mateo 24, 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lo estudiamos esta semana pasada. El versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y entonces ahora nos lo vuelve a decir en estos versículos. Por eso dice en el versículo 25, ya lo he dicho antes, ya se los he repetido ahorita en esta conversación. Pero bíblicamente ya se venía anunciando desde tiempo muy antiguo. Fíjense, hay una, y también es parte de un mensaje central en el Nuevo Testamento. Si algo, fundamentalmente por Pablo batalló mucho con las falsas doctrinas, con los falsos maestros, y yo creo que en casi todas las cartas le dirigen ahí un misil, un torpedo a los falsos maestros, a las falsas doctrinas que se iban levantando en la iglesia naciente. Pero hay una carta específica en la Biblia, Judas, que es una carta, un solo capítulo, ni siquiera está dividido en capítulos. Judas, escrito por el hermano de Santiago, no Judas el que se ahorcó, el traidor, sino Judas, el hermano de Jacobo, de Santiago, probablemente hermano de Jesús también. Que el propósito de esa carta fundamentalmente es advertir a la iglesia, la primitiva y la actual, de los falsos profetas y de los falsos maestros que se iban a levantar. Fíjense, Judas 1. Bueno, yo le puse 1, pero realmente ese es el único capítulo que hay. Estos son manchas en vuestros ágates, que comiendo impúdicamente con vosotros,
Se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Fíjense, hasta poéticamente se lo dice Judas. Y dice que se levantarán. Quiere decir que eran de nosotros, eran de la iglesia. No es que viene, la iglesia siempre va a tener enemigos, la iglesia siempre ha sido atacada, va a seguir siendo atacada. Pero este es un enemigo interno. Dentro de la misma iglesia se van a levantar estos personajes que son nubes sin agua, que son nada, pero que se creen mucho. Eso ha ocurrido desde la resurrección de Jesucristo hasta acá. Ha venido sucediendo, ha venido sucediendo, ha venido sucediendo. Pero Judas, aquí en el versículo siguiente, 14, ya enfoca mejor hacia el tiempo final. Va a haber engañadores y todo, pero ahora se va a una profecía y empieza a profetizar ya en los tiempos finales. Y dice, de estos también profetizó Enoc. De estos falsos profetas, de estos engañadores, pero de estos que Jesús está diciendo que se levantarán falsos cristos. ¿Cuándo sucederán estas cosas y cuándo será la señal? Pues esta será una señal, dice Jesús, se levantarán falsos cristos. De eso profetizó Enoc, que por cierto el libro de Enoc no está en la Biblia, es un libro apócrifo, no pertenece al canon bíblico. Séptimo desde Adán, diciendo, o sea, es una profecía muy vieja, séptimo desde Adán, séptima generación, Adán es desde el fin, desde el principio de la historia, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Se lo estaba diciendo a los creyentes recientes, ¿no? Está hablando de lo último que va a suceder cuando Jesús venga como juez y cuando venga con sus ángeles. Ya lo vamos a leer ahora más adelante porque son otras de las señales que han de venir. Entonces aquí se está refiriendo específicamente a este último engañador, ¿verdad? Que se levantará, al falso profeta, que lo llaman en el Apocalipsis, que es una figura, pero también es un movimiento, y son muchos. Y es una filosofía de la falsa profecía, del engaño, que se va a levantar al final de los tiempos. Contra ese profetizó Enoc, para hacer juicio contra todos, dice Jesús en su segunda venida, y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Entonces ahí él habla también de uno, pero habla de varios. Y es así, es una corriente que hablan, plural, que habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces, ya está profetizado, ya Jesús lo está diciendo, va a venir siempre, y ha habido, y ahorita están ocurriendo, y lo vemos, prenda la televisión en un canal cristiano, de esos que usted dice que son cristianos, pero los canales no son cristianos somos la gente. Pero de esos que dicen y que los canales de televisión cristianos, y van a ver a lo mejor alguna figura de esta. Lo hay, pues no sé, no los quiero decepcionar, pero es así, está pasando, pero va a seguir pasando y se va a levantar, o sea, va a ir creciendo en magnitud al punto de ser revelado, digamos, el engañador de engañadores, el hijo de perdición, el hijo de Satanás, ya en los tiempos finales, el cual va a enfrentar Jesús con sus millares, como dice acá, ¿verdad? A la batalla final, el Armagedón y todo esto, cosa que vamos a estudiar más adelante. Pero ya, como lo vimos en el versículo anterior, en el último versículo 25, ya se los he dicho antes. Ya se los he dicho antes. O sea, si el mensaje ha sido tan repetitivo, es para que estemos pendientes. Es para que estemos, para que no nos descuidemos. Porque la palabra dice que algunos van a ser engañados
de ser posible, aún dentro de los escogidos. No quiere decir que vaya, o sea, la vida eterna, el infierno, a lo mejor lo engañan, pero Jesús en su misericordia, Dios en su misericordia y en su plan, les dará también esa oportunidad. A lo mejor no seguirán en el rapto, a lo mejor tienen su segunda oportunidad. Pero en sí el mensaje es, ojo, pelado, no nos dejemos engañar. Seguimos, porque el mensaje de clase es larga y el tiempo es corto. Mateo 24, seguimos el versículo 26 al 29. Así se os dijere, fíjense, los falsos cristos. Ahorita, métase en internet y ponga quién es el Cristo ahorita. Y hay cientos, ahorita nada más, porque tiene acceso y lo pueden ver rápidamente. Pero siempre se han venido levantando falsos cristos. Pero de esta última figura del Cristo y de ese líder mundial que se va a levantar, ya es en la etapa final. Pero como les digo, es algo que va a ir creciendo y que se va a ir presentando históricamente desde la ascensión de Jesús hasta su segunda venida, pero que va a tener su punto culminante en esas últimas 7, las 7 semanas de Daniel, las 70 semanas de Daniel, los últimos 7 años. Que ya sería la parte final de la historia. Así que os digo, así que si os dijeren, perdón, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces habla de que Jesús en su segunda venida no va a venir escondido. Ya la iglesia se fue, nosotros no lo vamos a ver, pero los que estén aquí, el mensaje para los que se queden aquí, o sea, va a ser notorio, va a ser bien notoria, no va a haber en nadie que dude de la venida de Cristo, de las señales que se van a ver. Entonces, el que diga que ahorita es Cristo y no ha visto esto, está perdido, ¿verdad? Está perdido y está engañando. Y la clase de hoy se llama, y se titulaba Mirar al cielo, porque estas señales que vamos a estudiar hoy tienen que ver con un cataclismo cósmico, celeste, no celestial, sino celeste, del cielo, del espacio, donde los cuerpos celestes, las estrellas, la luna y el sol van a sufrir algunos cambios. Y es visible, usted ve el sol todos los días, ¿verdad? Bueno, a menos que sea ciego, pero el sol, la luna, la vemos. Hay cambios. O sea, lo que nos está diciendo la Biblia es que esto va a ser bien visible, esto va a ser bien notorio. No voy a venir escondido, no voy a venir de incógnito. Todos lo verán. Y después dice en el versículo 28, hace una alegoría, una comparación, así como cuando se muere un animal y vienen, ¿verdad?, los zapuros, los opilotes, las aves de rapiña. No sabe cuándo hay un animal muerto porque ven el cielo que están las aves estas de rapiña volando. Así también va a ser, o sea, es otra manera de explicarle que va a ser notorio. No voy a venir escondido. La hora y la fecha nadie lo sabe, ni siquiera Jesús, ni siquiera el Hijo, solo el Padre. La hora y la fecha. Pero el resto de las señales van a ser visibles para todo el mundo. Ahora el versículo 29 habla sobre la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente quiere decir, inmediatamente, ¿verdad? Inmediatamente quiere decir, inmediatamente. Después de esto, ahí ya no hay mucha espera. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿de qué tribulación? De la gran tribulación, de que no quedará piedra sobre piedra, de que se levantará hermano contra hermano, entregará el Padre al Hijo al Padre, de toda esa tribulación que dice que no habrá nunca una tan fuerte, ni la habrá, ni la hubo ni la habrá, de esa tribulación. Entonces ya esto es al final de esos 7 años, del cumplimiento de la profecía de Daniel. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor,
Fíjense, ahí en esa lámina lo que hay es un eclipse de luna, una luna de sangre, una luna roja, un eclipse total, que por cierto hace como 2 semanas hubo un eclipse total de luna. Y se ve algo así, una luna roja, como rojiza. No quiere decir, o quién sabe, a lo mejor habrá un eclipse de luna también en esa oportunidad, o habrá algún fenómeno que oscurezca o que tiña la atmósfera, y para nosotros ver estos astros lo vamos a ver de un color oscuro, va a estar oscurecido. Pero la Biblia habla de que ese oscurecimiento va a ser en un tono rojo, rojizo, se teñirá de rojo, ya lo vamos a leer en otras profecías. Puede haber muchas razones. Mire, cada vez que hay un torbellino, nada más, y usted ve al cielo y ya lo ve rojo. El cielo, cuando está lleno de partículas, o sea, la atmósfera, filtra la luz y refleja lo que uno ve, es algo rojizo siempre. Cuando hay explosiones volcánicas y eso, se ve rojizo, explosiones de guerra y eso. Puede ser una bomba nuclear, quién sabe, que caiga sobre Jerusalén. Sea lo que sea, va a teñir el cielo de un color que para el que está viendo va a percibir tanto el sol como la luna de un color rojizo, de un color diferente, oscuro. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es un cataclismo cósmico. Hay teólogos que dicen que esto es sentido figurado. Esto no es sentido figurado, esto es Jesús hablando de las cosas que van a ocurrir y que ya se han profetizado con el mismo lenguaje, con el mismo punto y coma. O sea que eso no es, fíjense, algunas, hoy era Apocalipsis y después algunas profecías del pasado, para que vean el mismo tipo de lenguaje. Miré cuando abrió el sexto sello, esto es Apocalipsis 6:12, y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro, como tela de silicio, y la luna se volvió toda de sangre, pero se tornó como de un color rojizo, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Esto lo dice Juan en un éxtasis que él tiene de revelación profética. Yo no sé si ustedes han visto, porque ahorita recientemente en la guerra de Ucrania, Rusia lanzó lo que llaman bombas de racimo, que es una bomba que lanzan en un avión y es un solo proyectil, pero que antes de caer a la tierra, ese proyectil se dispersa en miles de pequeños proyectiles, cae como un racimo de partículas ardientes y cubren superficies grandísimas, causando daño o incendio. A lo mejor Juan vio esto, vio algo así, no sé, pero total es que del cielo van a caer como meteoritos, como una lluvia, las estrellas de los cielos caerán, ¿verdad? A la tierra. Cayeron sobre la tierra, como la higuera, así como una mata, no solo la de higo, casi cualquier mata, cuando usted la sacude, así caen. Así van a caer las estrellas del cielo. O sea, del cielo van a caer objetos cósmicos, estrellas, no sé, meteoros, algún material, digamos, desde el cielo hasta la tierra. Estas señales, les dije al principio, fundamentalmente van a ser vistas y sufridas en Jerusalén, en Israel. No sé, a lo mejor si usted está en Israel, el que está por detrás si es China o Japón, a lo mejor no lo está viendo, pero esto va a ocurrir. Esto va a ocurrir, va a ser visible. Joel, esto ya es una profecía. Fíjense, Joel, capítulo 2, versículo 30 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Similar, ¿verdad? La descripción. El sol se convertirá en tiniebla, o sea, se oscurecerá, es lo mismo, y la luna en sangre, copiar y pegar, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El mismo profeta Joel, un capítulo más adelante, 3:15, dice: el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Entonces, sin
sin poner palabras y exagerar y estar especulando, va a ser un gran cataclismo cósmico celeste que va a ser visible a los ojos humanos. Isaías 13, 9, 11 dice: aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella los pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Ezequiel también lo profetiza, Ezequiel 32. Tiene lecturas paralelas en Marcos 3, en Lucas 21. O sea, la Biblia no está escondiendo que estas cosas van a suceder. Nosotros debemos saberlo. Los que tenemos la esperanza de irnos en el rapto, bien. Pero también debemos conocer el resto de los hechos. Bien sea para los que se queden o para que nos dé esperanza. Porque a lo mejor nosotros nos vamos en el rapto, pero nuestro hermano, nuestra hermana, y se van a quedar acá y nos podemos entristecer. Pero que también sepamos que hay una esperanza para ellos al final. Última porción de la clase de hoy, el versículos 30 y 31. Mateo 24, versículos 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Fíjense la señal. Esa señal está profetizada en Daniel 7, específicamente versículos 13 y 14, donde dice que prácticamente lo que leímos en la profecía lo que leímos aquí en esta profecía de Enoc, que vendrá Jesús con sus miles. Exactamente, Daniel lo ve también. La señal es Jesús en los cielos con sus ángeles retornando. Entonces, es una señal también en los cielos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, luego de la señal, ahora sí verán al Hijo del Hombre, a Jesús, en su segunda venida. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Hay una canción de esa cuando yo era chiquitito y iba a la iglesia, dice: en una nube blanca Cristo volverá. Ahí no dice que la nube es blanca, pero sí dice que viene con poder y viene con gran gloria. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Versículo 31, y enviará a sus ángeles, ¿verdad? El montón de ángeles, vendrá con sus ángeles, como lo leímos en la profecía esta de Enoc, como lo dice Daniel también 7, y juntará a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La gran cosecha, una cosecha pero ya en la segunda venida. No es el rapto, no nos confundamos de este hecho. Fíjense el paralelo en Apocalipsis 19:11, que ya es también la culminación de la profecía cuando ya viene Jesús. Entonces viene el cielo abierto y aquí un caballo blanco, una nube blanca, cuando es un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, como esas coronas que son de hojas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida de sangre. Es Jesús, esa es su sangre que derramó por nosotros, por cada uno de nosotros. Y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces la palabra de Dios no está escondida, no hay que escarbarle mucho. Está profetizada, está repetitivamente
nos habla de este hecho, de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesús. Van a suceder más cosas, pero vamos allá. Estoy en el tiempo y no es la clase termina hasta acá. Pero van a suceder más cosas antes del fin. Aún, esta es la segunda venida de Jesús, pero aún no es el fin. Todavía vienen más cosas que lo vamos a estudiar en las lecciones, 2 lecciones más que nos quedan. Porque hay más eventos, que es bueno que los sepamos, que es bueno que los estudiemos, con el único fin de aumentar nuestra fe, nuestra esperanza de triunfo. Y que Jesús, por más feo que se haya visto todo esto, eso es nada para Jesús. Jesús está por encima de toda circunstancia. Y nosotros estamos con Él. Eso nos debe dar una esperanza y una alegría. No alegre por todos los sucesos estos catastróficos que van a pasar, sino alegre porque nosotros hemos vencido, no por nosotros, sino porque Cristo venció todas esas narrativas y todas esas circunstancias. Amén. Bueno, así que vamos al final de esta clase. Algunas preguntas.